Bien, entonces lo que tengo que hacer muy rápidamente es decir, en f con posición g, yo voy a decir que que g pasa a ser la variable de f. O sea, si esta es f, su nueva variable va a ser g de x. En otras palabras, si tengo f, que es x cuadrado más 1, en vez de x voy a poner g cuadrado más 1. Y donde dice g, voy a reemplazar el valor de g, que es 2x más 1, ¿no? Pero 2x más 1 dice todo elevado al cuadrado, porque dice g elevado al cuadrado más 1, ¿no? Bien, si vamos a ver acá, f con posición g va a ser igual a f de g de x, como dijimos, y acá desarrollamos, ¿no? Si era g al cuadrado, vamos a decir el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda, que sería 4x, más el cuadrado de la segunda cantidad. Como es 1 la segunda cantidad, entonces queda ahí. Mucho cuidado con el tema algebraico. Bien, entonces en este caso nuestro resultado sería 4x al cuadrado más 4x más 2, ¿no? Y esa es mi función compuesta, ¿ya? Algo interesante de analizar es el tema de dominio y rango de una composición de funciones, ¿no? Si nosotros analizamos en nuestra composición f con posición g, que hemos acabamos de hacer, primero analizamos el dominio de f, ¿ya? Y si nosotros analizamos el dominio de f, vamos a ver que era todos los reales. Analizaremos aquí, ¿no? f, su dominio, x cuadrado más 1, nosotros analizamos el dominio de f, va a ser x pertenece al conjunto de números reales, tal que nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no le veo que x esté en el denominador, x no está dentro de la cantidad subradical, x no está dentro de un logaritmo, entonces es libre y encima está elevada al cuadrado, o sea que su dominio son todos los reales, ¿ya? Si yo analizo g, ¿ya? Y veo que g es 2x más 1, también su dominio de la función son todos los reales, porque igual está libre, ¿no? Entonces acá nosotros vemos y decimos x también pertenece a los números reales. Habíamos dicho que para sacar el dominio de f con posición g era interesante intersectar los dominios de ambas funciones. En este caso no es necesario, porque como de ambas son todos los reales, es obvio que la intersección son todos los reales. El dominio de f con posición g es también todos los reales. Estoy repitiendo. Gráficamente también se lo puede ver, ¿no? Si tú haces la composición, si tú haces la composición, si tú graficas cada una de estas funciones, que es muy fácil, porque tienes una herramienta como el GeoGebra, entonces te vienes acá y dices, voy a graficar y vengo acá y digo y es igual, la primera es x cuadrado más 1
Ya, ahí está la primera, es una parábola. Y la segunda es 2x más 1, ¿no? Entonces digo y es igual a 2x más 1. Entonces nosotros si vemos esto gráficamente, nosotros vemos que ambas funciones, ¿no? Tanto la parábola como la recta, ¿no? Tienen como dominio todos los reales, ¿no? Pero otra cosa sería hablar de su rango, ¿no? ¿Qué pasaría si hablaríamos del rango? Tendríamos que empezar de 1 hacia el infinito, ¿no? Entonces el rango ya no podría ser igual. Si bien ya el dominio de la composición de estas funciones, tal como lo podemos ver, son todos los reales, el rango tendría que empezar de 1, ¿no? En la composición. Entonces, si a mí me dicen que hagan análisis de recorrido, yo tendré que fundamentalmente, si de acá despejo X y de acá despejo X, analíticamente acá, esto es Y igual, ¿no? Vamos a hacer ese análisis un poco más acá, ¿no? Este era el análisis del dominio. Y acá al lado vamos a hacer el análisis del rango. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera hacer el análisis de rango, tendría que despejar X. Eso dice, ¿no? Nuestros pequeños pasos analíticamente, no gráficamente. Gráficamente ya he visto que con el rango está pasando algo. También lo podría hacer desde ahí, sí. Pero es un poco riesgoso a veces, ¿ya? Entonces, y es igual a x al cuadrado más 1, ¿no ve? Entonces, de acá, si yo despejo x, que eso dice, para analizar el rango, tengo que despejar x para ver dónde cae y, esto va a ser así, ¿no? Ahí está, x va a ser igual y menos 1 raíz. Entonces, ¿qué está pasando con y? Y menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, y tiene que ser mayor o igual que 1. Y eso es lo que nos está diciendo la gráfica, ¿no? Va de 1 hacia arriba, mayor o igual que 1. Entonces, tratándose de esta, su recorrido tendría que ser y pertenece al conjunto de números reales, ¿ya? Tal que y debe ser mayor o igual que 1. O desde 1 hasta infinito, vale cualquiera de las dos formas. Sin embargo, si hago el análisis del dominio de esta otra función, ¿ya? De la función que es g, ¿no? O sea, o y igual a 2x más 1 de la función 2, si despejo x de acá, si despejo x, ¿ya? Entonces, esto va a ser 2x igual a y menos 1. Y x va a ser igual a y menos 1 sobre 2. Entonces aquí y está tranquila, no está dentro de un radical, no está dentro de un logaritmo, no. Entonces aquí está tranquila. Entonces aquí yo puedo decir tranquilamente que el recorrido de la función g, esta es g, ¿no? Son y pertenece al conjunto de números reales, nada más. Sin embargo, ¿qué pasaría si me preguntarían qué va a ser del recorrido de la función f con posición g? Entonces yo voy a decir lo mismo, y pertenece al conjunto de números reales, pero tengo que ver la intersección, porque yo no puedo decir todos los reales, porque acá no son todos los reales, tendría que ser directamente la intersección, el lugar donde se chocan, donde coexisten en el eje y las dos funciones. Entonces en ese caso tendría que ser y es mayor o igual que 1, ¿no? Ese sería el recorrido de f con posición g, ¿no? Este es su recorrido, ¿ya? Y este es su dominio. Su dominio ya habíamos visto que era todos los
reales, ¿no? Entonces ahí tengo el rango y el recorrido.